Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Cápsula Financiera con Vidal Villalobos, donde siempre se analizan mercados nacionales, internacionales y el contexto de las decisiones que los mercados están tomando para poder tomar decisiones ideales, responsables y también informadas, como es el criterio que siempre gestamos para que ustedes puedan seguir sus actividades económicas de la mejor manera. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Saludos cordiales a todas las personas que nos siempre hacen el favor de conectarse con nosotros. Un fuerte abrazo para Jonathan allá a la distancia por facilitar precisamente esta comunicación con la finalidad de traerles información de primera mano, de último momento, con relación a los mercados internacionales, algunas otras cosas de otros países que de vez en cuando es interesante hacer alguna referencia y particularmente también de nuestro país acá, Costa Rica. Vidal, ha estado tranquilo. Después de la montaña rusa de inicio de semana, se tranquilizó, pero podría volverse a activar dependiendo qué pasa en Medio Oriente. Así es, día jueves solamente el Dow Jones tuvo una destacada, por decirlo de alguna manera, desempeño, en el sentido de que fue el único indicador que se puso en terreno positivo. Los otros dos estuvieron de alguna manera sufriendo, me refiero al S&P y al Nasdaq Composite. Este último, que es de tecnología y que sufre alguna variación, tuvo una caída del 0,83. Básicamente, Jonathan y amigos, los inversionistas se encuentran entre dos frentes de batalla en este momento. Literalmente, uno de ellos es el asunto del estrecho de Hormuz, que las últimas noticias, lo que nos traen, incluso con fuentes muy fidedignas, como por ejemplo la empresa de noticias Axios, que es de las más prestigiosas que hay en el país, en el mundo en realidad. Ellos han mencionado efectivamente las negociaciones entre Irán y Omán. Se están poniendo de acuerdo en una franja en donde los buques comerciales van a poder pasar por el estrecho de Hormuz. Irán sigue poniendo el dedo en el renglón de que la soberanía les corresponde, pero Omán tendrá la posibilidad de ser como un árbitro, como balancear el proceso, y de esa manera se permitiría entonces, con una supervisión de Irán, el trasiego de mercaderías. Hay algunas cosas que se están por definir. Por ejemplo, Irán ha estado pidiendo que los Estados Unidos levanten el embargo. Estados Unidos no lo quiere hacer hasta que vea algo concreto en negociaciones. Y por otro lado, aunque las últimas noticias que he leído hacen referencia a que el tema de cobrar un peaje por cruzar el estrecho de Hormuz se ha disipado, parece ser que todavía sigue estando ahí dentro de los elementos de negociación y podría ser un peaje, según Irán, entre el 5 o 7% del valor de la carga. Oman aparentemente está haciendo una propuesta mucho más benevolente de cerca del 3%. Eso es importante mencionarlo porque también, de acuerdo con buenas fuentes de información, miércoles o jueves en la tarde, más bien jueves en la tarde, se podría estar sacando en concreto una publicación al respecto de si finalmente se llega o no se llega a un acuerdo. Lo que ya sabemos por experiencia propia es que nada nos garantiza que eso se va a sostener, ¿verdad? Porque se habla de una posibilidad y días después se echa para atrás en todo este proceso. Eso ha hecho que el precio del petróleo suba ligeramente. De hecho, les voy a contar en este momento en dónde nos encontramos. 76.16, habíamos tenido unas rebajas anteriormente a esta situación, pero como les menciono, el hecho de que todavía no esté el acuerdo debidamente establecido, pues hace que esa tendencia a la baja, fíjense que a finales de julio estábamos en 89, con las noticias se bajó hasta 75.22
Ujú. Esto fue de ayer y ya hoy, otra vez, ante estas dudas, hasta estas incertidumbres, volvemos a tener el precio del petróleo al alza. Personalmente me ha llamado la atención la importante recuperación que se tiene en el oro. El oro siempre es un activo refugio. Los bancos centrales están comprando oros para sus reservas y Sí. en este momento el oro está volviendo a cotizar cerca de 4.300. Estuvo caído en 4.000. Entonces hemos tenido una recuperación muy interesante, cerca del 8% desde sus mínimos que no han sido hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía nos falta mucho para alcanzar los máximos previos que el oro había tenido de 5.300, que probablemente en algún momento los va a volver a lograr. Así que si hay dinero disponible, se puede comprar oro. La gente me puede decir, no, pero ¿cómo voy a comprar yo un lingote de oro? Bueno, no, hay algunos productos derivados, como por ejemplo fondos de inversión que invierten en oro, en los cuales uno podría comprar una participación pequeña a partir de $100 sin ningún problema y aprovechar el incremento en el precio del oro. Ese dato es interesante porque muchas de las preguntas que tal vez no los especialistas de mercado y las personas que están en las inversiones tradicionales se preguntan es si puedo participar de este tipo de actividades. Y ya estás explicando muy claramente que sí se puede. Sí, a través de un broker, a través de un puesto de bolsa local. Ahora hay muchas facilidades porque las personas pueden abrir una cuenta muy rápidamente, incluso en los Estados Unidos. No piden muchos requisitos y uno podría empezar a trabajar en esa situación. Claro, hay que hacerlo de manera informada, ojalá con una orientación profesional para que no haya sorpresas. El día 5 de agosto teníamos datos importantes de empleo. Recordemos que hay dos timones importantes que jalan el mercado, el tema de la inflación y el tema del empleo. Y esto de cara a lo que puede hacer la Reserva Federal en los próximos días. El cambio de empleo no agrícola de julio de la empresa ADP salió por debajo de lo que se estaba esperando. Se estaba esperando para esta lectura 68,000 empleos generados y solamente se generaron 44,000, cuando en el mes de junio habían sido 95,000. Entonces, aquí hay que esperar a que se consoliden datos y si la tendencia se mantiene, pues hay información importante que la Reserva Federal deberá tomar en consideración para los próximos movimientos en las tasas. El indicador también de servicios salió en 54,6, se esperaba 53,6. Estas encuestas se hacen de tal manera que los que dicen sí, los que dicen no, como que queden empatados. Si Así quedan es. 50, empieza el periodo hacia arriba de consolidación, de expansión. Si estamos para abajo es porque el pesimismo está más bien primando, está guiando eventualmente al indicador y luego al mercado. Pero bueno, salimos con un dato mucho mejor, 54,6. La lectura anterior de junio había sido 51,2, de tal manera que servicios, que es el sector productivo más importante de los Estados Unidos, está dando también buenas noticias. Datos importantes porque al final de cuentas eso nos ayuda a contextualizar todo el mapa general de la inversión, Vidal. Así es, así es. Bueno, y lo que hemos estado conversando es que la Reserva Federal tiene que tomar en cuenta toda esta información. Así es. Pero lo que me interesa destacar en este momento es que varias fuentes como el Financial Times o CNBC hablan acerca de la postura reciente de Kevin Rush con relación al tema de la comunicación. Quiero recordarles que cuando el señor Kevin Rush toma la presidencia de la Reserva Federal, él anuncia cambios en varias cosas, en medición de la inflación o las metas de inflación, pero también nos dimos cuenta de que su promesa de que la comunicación iba a estar más escueta la ha cumplido y él dice que va a mantener ese estilo de comunicación limitada. Lo más novedoso, lo más reciente es precisamente de CNBC, que él indica que las reuniones que se hacen en el mercado durante el año, generalmente 8 o 9 se programan, las quiere reducir, quiere tener menos reuniones
y eso evidentemente también está llamando la atención de los mercados, pues nos hemos acostumbrado a tener orientación, tener comunicación, tener información y reducir esa guía, ese norte, es lo que no tiene todavía del todo satisfechos a los analistas. Otra nota interesante que quiero compartir con ustedes es que ustedes recordarán que precisamente los Estados Unidos empezaron a cobrar aranceles. Se estima que cobraron 166 mil millones de dólares en aranceles. La Corte Suprema le dijo a los Estados Unidos que tenía que devolver esa plata y al día de ayer la Corte Suprema había indicado que regularmente unos 100 mil millones de dólares se habían devuelto. Hay empresas pequeñas que están recibiendo devoluciones de aranceles, entonces eso es como un cheque de Navidad que están recibiendo y algunas han manifestado que los van a utilizar en reestructuración, en publicidad, pero bueno, lo interesante es que se están devolviendo esos impuestos que cobraron de manera inadecuada en los Estados Unidos. Bueno, importante. Y algo parecido también salió por aquí no con impuestos, sino con el asunto de tribu del Ministerio de Hacienda, que se generó un ingreso además a favor de las empresas. Así es, y esa es una de las explicaciones que recientemente hemos dado para la rebaja de la captura de impuestos, porque si un empresario, una persona tiene un crédito a favor, pues no tiene que desembolsar todo o incluso a veces hasta nada. De tal manera que hay una gran cantidad de recursos ahí disponibles que podrían estarse utilizando. Temporalmente vamos a tener un impacto en la captura de impuestos, pero eso no es eterno, se llegará a acabar ese crédito y volveremos probablemente a ver un incremento en la captación de impuestos. Cierro, Jonathan, contándoles que Costa Rica y Panamá han tenido desde hace muchísimos años un conflicto que inició por la exportación desde Costa Rica a Panamá de productos lácteos, Panamá exigiendo una serie de prerrogativas sanitarias y eso escaló y la cosa no ha mejorado, excepto que Costa Rica en las últimas horas ha presentado a Panamá una propuesta para encontrar una solución definitiva en este conflicto. Fue la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, la que le entregó a don Julio Moltó, su homólogo panameño, los acuerdos para reactivar el comercio internacional, en este caso con los Estados Unidos. En principio se estarían tomando en consideración todas las solicitudes que Panamá había estado exigiendo y esperamos que en los próximos días tengamos un reacomodo y una normalización en el flujo de esta importante frontera con un país que tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país amigo de Costa Rica. Esperemos de que eso sea así, que sea una buena señal de una reactivación mayor internacional del comercio costarricense. ¿Alguna cosa más adicional, Vidal? Simple y sencillamente contarles que lo que estábamos esperando durante esta semana en materia de tipo de cambio es que era una semana posterior a semanas de liquidación. Cuando hay semanas de liquidación se cae el tipo de cambio y luego entramos en un periodo de relativa tranquilidad y eso es lo que estamos también teniendo en esta semana en el mercado cambiario sin volatilidades sustanciales. Perfecto. Perfecto, tomamos nota y nos escuchamos también más adelante durante el día en la noche y en los próximos días para saber cómo se sigue moviendo este mercado nacional e internacional, que siempre es importante tener el análisis correspondiente. Que tengan muy buen día y, como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.